Señores estudiantes, muy buenas noches. A ver. Buenas noches. Entonces, aula 5T. Estamos bien, pues 5T, de 7:30 a 8. Perfecto. Buenas tardes. Buenas noches. Un polemillo. Bien, a ver, cargamos para nuestra sesión, cargamos o compartimos pantalla. A ver. Bien. A ver, parece que tenemos un problema. A ver, a ver. Bien. A ver, nuevamente. Nuevamente, ya. A ver, a ver, a ver. Semana 3. Y aquí está. ¿What? Aquí está. Muy bien. Ahí tomamos unas capturas. ¿Listo? Bye, bye, pantalla. Muy bien. Filosofía moderna. Bien, listos para ejercitar las neuronas. Empecemos pues, filosofía moderna. Exacto. ¿Tú sabías que no es lo mismo una persona moderna que una persona premoderna? Lo que te hace moderno son las cosas que tienes, sino el esquema mental, tu forma de pensar. Exacto. A ver, vayamos a ver esto. La filosofía moderna, tenemos una grafía de la época medieval y observa aquí, acá tenemos un versus, ¿no? René Descartes contra John Locke. Se están enfrentando. ¿Por qué? Es lo que vamos a ver. ¿Y por qué el cuadro del Renacimiento? Es lo que vamos a ver. Periodo entre los siglos XVII y XIX. Recuerde que la filosofía medieval termina en el siglo XV. Y en el siglo XVI, ¿qué cosa había? Renacimiento. Exacto. De tal forma decimos que los antecedentes de la filosofía moderna son la filosofía medieval y el Renacimiento y el humanismo. Bien, en esa época de Renacimiento y humanismo tenemos a Petrarca, Leonardo da Vinci, Rafaelo, Donatello. No son los tornillas, por si acaso, no, son representantes del Renacimiento. Claro, también tenemos al gran Nicolás Maquiavelo, ¿no? O Nicolai Maquiavelo, ya. ¿Qué más tenemos? Características. Había en la filosofía moderna hay una independencia de la filosofía, entiéndase, de la razón frente a la religión o entiéndase, frente a la fe. Bueno, también se le llama teología. ¿Cómo que independencia? Que antes era, no era así, claro, no era así. En la época medieval lo que primaba era el pensamiento religioso. Recuerda que la religión es un tipo de ideología y toda ideología entendida como conjunto de ideas tiene una base filosófica. Ahora, la religión, en este caso cristiana, posteriormente se hace católica, ¿no? Recuerda que la iglesia cristiana se divide, ¿no? En ortodoxos, ¿no? Luego viene los protestantes con Lutero, ¿no? Luego la Reforma con Juan Calvino.
etcétera, 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 ¿no? Claro, también la iglesia anglicana se separa porque el rey Enrique VIII se quería casar y no lo dejaban, entonces crea su propia iglesia, ¿no? Su propia religión, claro, con carga cristiana. Bueno, en fin, esa es parte de la historia. Pero en la filosofía medieval, ¿ya? La religión tenía como sierva la filosofía. La filosofía debía servir para justificar las creencias religiosas. En ese sentido se dice que la filosofía era sirviente, era sierva, estaba al servicio de la religión. En la filosofía medieval, no, ya en la filosofía moderna se quiebra, hay independencia. Una cosa son las verdades de fe y otra cosa las verdades de razón, ¿no? Tal vez entre ustedes hay una persona muy creyente, con todo el derecho del mundo, tienes derecho a creer en lo que tú consideres correcto. Pero, vas a postular a San Marcos. Es una universidad. ¿Ya? Es una universidad mayor encima, o sea, no es siquiera una universidad simple, sino es una universidad mayor, que anteriormente era pontificia, pero ya ese es otro cuento ya, otra historia. Pues nos quedamos con mayor. Eh, Tú vas a estudiar una ciencia, ¿bien? No vas a venir a rezar. Entonces, ¿qué es lo que se te va a pedir? Que tus creencias religiosas con todo el derecho del mundo lo dejes de la puerta de la universidad para la calle, de la puerta de la universidad para adentro. Tú eres una científica, eres un científico, un hombre que busca evidencias. Bien, lo cual no quiere decir, dicho sea de paso, no quiere decir que la ciencia no esté cargada de fe. No, sí hay fe, pero no es la fe religiosa que tú crees, no es la fe religiosa. ¿Ya? En su momento abordaremos también ese tema. A ver, continuemos. Surge una nueva concepción de la naturaleza y el hombre. ¿Cómo es eso? Es decir, la mirada de que el hombre es creado a imagen y semejanza y por tanto es algo divino y diferente a la naturaleza, ya esa mirada se cae. La mirada de que la naturaleza es un ser vivo, ¿bien? Eh, Creación divina y por tanto participe de lo divino también. No, 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 esa visión se va a caer. ¿Cómo que se cae? Sí, se cae. La nueva visión en la filosofía moderna considera la naturaleza una cosa, un objeto, algo que se puede manipular y por tanto se puede conocer. Igual pasa con el hombre es parte de la naturaleza, o sea, el hombre también es otro objeto, el cuerpo sí, el ser humano sí, y por tanto se puede conocer. De ahí que el conocimiento sea un problema principal en la filosofía moderna. Hasta antes de la modernidad, incluso en parte del Renacimiento, estaba prohibido abrir un cuerpo humano. Eso se llamaba necromancia y se castigaba con la muerte. Bien, o sea, no se podía saber qué había al interior del ser humano, pero acá también viene mucho con la filosofía cartesiana, que es el padre de la modernidad, de considerar el cuerpo una cosa, un objeto. Y al ser un objeto, entonces si algo está mal dentro del cuerpo, tú lo puedes cambiar. De ahí viene esa visión que en medicina se nota bastante, de que si algo está mal, lo reparas, lo cambias. Por ejemplo, sufres del corazón, hay un problema, bueno, un trasplante. ¿De dónde viene la idea de trasplante? Viene del asumir que el cuerpo es una cosa, un objeto que se puede conocer. Estamos. Lo que quiero darte a entender es que tras el mundo moderno, la ciencia moderna, las prácticas de la ciencia moderna, de la tecnología, hay supuestos filosóficos, teorías, hay fundamentos elaborados, o teorías, ¿no? Elaboradas por seres humanos que nos sirven para desarrollar, justificar, realizar una práctica determinada. En su momento ya veremos Immanuel Kant, ¿no? Cómo repercute hasta hoy en día con esto del constructivismo en los colegios. Ya bueno, pero avancemos, avancemos. ¿Una nueva concepción de la naturaleza del hombre? Sí. Tema principal, el conocimiento. Ante el problema del conocimiento van a surgir tres posturas, tres, el racionalismo, el empirismo y el criticismo. ¿Cuál es el origen del conocimiento? Y el racionalismo dará su respuesta. El empirismo también y el criticismo también. Sin más preámbulo, vayamos pues a conocer. Eh,
Aquí tenemos al racionalismo, la primera postura filosófica moderna con el padre de la filosofía moderna como Renato Descartes o René Descartes. Muy bien. Empecemos con nuestro querido amigo René Descartes, francés, François, ¿no? Sí, francés, ¿no? Es otro detalle que quiero que percibas. En todo país desarrollado, moderno desarrollado, siempre hay o está lo cultural, el desarrollo básico y obviamente sus aportes en la filosofía y en las ciencias. Pero empiezas con la filosofía, entiéndase, entonces la base de un país desarrollado es su cultura. Exacto, exacto. Y cultura la hacemos a cada momento, ¿no? A ver, ¿quién es el padre de la filosofía moderna? Bueno, François René Descartes. La razón, nos dice él, es el fundamento para lograr la certeza en el conocimiento. Ay, no entendí, ¿qué quieres decir? Bueno, vayamos por analizar la palabra. Ismo significa doctrina, escuela. Racionalismo, bueno, racional viene del uso de la razón, ¿ya? De la palabra razón. O sea, la doctrina y la razón, sí. ¿Y por qué le llaman así? Porque ellos consideran que el principio o el origen del conocimiento es la razón. Lo que hoy en día podemos decir mente, otros bajo cierta perspectiva le llaman pensamiento, o en filosofía no le llaman intelecto, aunque propiamente la razón ya no se usa mucho el término, se usa más racional, no, usamos el término racionalidad. Ya, pero ese es otro tema ya. Empecemos. Te dice, la razón es el fundamento para lograr la certeza en el conocimiento. No entiendo. Lo que te está diciendo es que aquello que garantiza que el conocimiento sea verdadero es la razón, lo que proviene de la razón. O de la mente, ya, de la mente. Del intelecto también. Bueno, a ver, avancemos un poquito más. Vamos a explicar esto y que la razón es el fundamento, ¿ya? Mira, acá tenemos al objeto, acá tenemos al sujeto, acá tenemos a la imagen o representación. El imagen o representación en nuestra mente se llama conocimiento. Cuando tú, no, bueno, por primera vez estuviste en el aula, ¿no? Y preguntaste por el nombre del profesor y se te dijo, pues, su nombre. Entonces, me empiezas a conocer, ¿no? Y en tanto ves mis fotografías, entonces me vas conociendo cada vez más. Entras a internet, YouTube, etcétera, etcétera, y observas, pues, mi descripción general. Entonces dices que me conoce, o sea, ya tienes una representación en tu mente. Ya, ese es el conocimiento, sí. ¿Por qué le llama racionalista? ¿Por qué nos dice René Descartes, que el conocimiento verdadero se origina aquí, en la razón, en la razón. Ahí se origina el conocimiento verdadero, en la razón, acá, en la mente, podemos decir hoy en día. Ahí vamos a tener conocimiento verdadero, de ahí fluye el conocimiento verdadero. O sea, no se da por los sentidos, sino por la razón. Entiéndase, nacemos con ideas. Esas ideas que tenemos de nacimiento se llaman innatas. O sea, en la razón, cuando nosotros nacemos ya tenemos ideas, sí. Y es la única garantía, es lo único que nos garantiza que el conocimiento es verdadero. ¿Ya? ¿Por qué? Lo vamos a ver con el empirismo, pero avancemos, ¿no? Ya sabes por qué le dicen racionalista. Él postula el cogito ergo sum. Cogito ergo sum es latín. Pienso, cogito, ergo, luego sum, existo. El SUM no es el Sistema Único de Matrículas de San Marcos. No, no, no. Es latín, significa existo, ¿ya? También hay un SUM de San Marcos, ¿no? Bueno, avancemos. Es una palabra o una frase vinculada con la perspectiva filosófica a través de la cual se supera el criterio de autoridad dominante en la filosofía medieval. ¿Cómo es eso? Ahí te explico un poquito. Con estas otras líneas. Propuso un nuevo método, duda metódica, un nuevo criterio de certidumbre. Ahí te explico. ¿Cuál era el problema principal para Renato Descartes, para la filosofía moderna? El origen del conocimiento. ¿Qué nos dice Renato Descartes? Que el origen del conocimiento es la razón, o sea, conocimiento verdadero. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, esta frase, cogito ergo sum, ¿es un conocimiento verdadero? Exacto.
¿Y de dónde procede? Del ejercicio de la razón. A ver, esta parte, ¿por qué me dice criterio de autoridad dominante en la filosofía medieval y acá un nuevo criterio? Te explico, en la filosofía medieval, para saber que algo es verdadero se utiliza un criterio, este criterio era autoridad. En cambio, en la filosofía moderna usamos un criterio para saber si algo es verdad. ¿Cuál es? El criterio de certidumbre. A ver, ¿qué es un criterio? Un criterio es algo, aquello, puede ser una cosa, un objeto, un razonamiento, una palabra, lo que sea. Algo que te permite separar cosas. En este caso, lo verdadero de lo falso. También podría ser el criterio de dividir lo bueno de lo malo. O el criterio que puede tener un profesor para dividir un salón, ¿no? Puede utilizar el criterio del sexo, lo de las mujeres, o sea, sexo femenino a un lado izquierdo, al lado izquierdo, y sexo masculino al lado derecho. ¿Puede ser así? Puede ser así, ¿no? Ahí tienes el criterio. Puede ser talla también, ¿no? 1,60 m para arriba a la mano derecha, 1,60 m para abajo a la mano izquierda. ¿Ves? Hay muchos criterios. En este caso es un criterio, o sea, es algo que nos permita separar lo verdadero de lo falso. Muy bien. En la época medieval era el criterio de autoridad. ¿Qué quiere decir criterio de autoridad? Es decir, la palabra del maestro. ¿Cuál es el criterio para saber si tenemos una verdad? La palabra del maestro. ¿Y qué maestro? El Aristóteles medieval. Bueno, y en última instancia la Biblia, pues. O sea, ¿por qué el centro del universo es el planeta Tierra? Lo dijo el maestro. ¿Qué maestro? Aristóteles. ¿Solo por eso? Sí. Bueno, aparte que eso está refrendado por la Biblia, pues. Dios creó los cielos y la tierra. Ya, creó primero la tierra, pues. Bueno, bueno. Entonces, ante el criterio de autoridad, o sea, lo dijo una persona, master dixis, se dice en latín, ¿ya? Descartes propone el criterio de certidumbre o el criterio de certeza. ¿Cuál es ese criterio de certeza? Te dije que un criterio es algo que te permite separar. Muy bien, en este caso, aquello que nos va a permitir separar la certeza, lo verdadero de lo falso, es el método llamado duda metódica. La duda metódica. Exacto, la duda metódica. Ahora bien, ¿en qué consiste este método? Muy bien, este método consiste en empezar, es algo que tienes que hacer, por si acaso. Empezar, o sea, cuando haces un trabajo de investigación, tienes que empezar, según Descartes, ¿no? Empezar a dudar. Y él empieza, pues, en su libro La duda metódica, empieza a dudar. Él dice que, bueno, el frío que siento puede que no sea frío, puede ser que mis sentidos me engañan, y de hecho los sentidos nos engañan, hay que tener cuidado. Sí, los sentidos nos engañan. Por ejemplo, la vista, ¿no? Cuando estamos en verano a lo largo de estamos en una carretera, ¿no? Y observamos que parece que las pistas están mojadas, te acercas y no hay nada. Claro, es una ilusión, ¿no? Producto del sol, es vapor de agua ahí, ¿no? Ya, pero piensa que está mojada. O sea, los sentidos nos engañan, ¿no? Hay muchos ejemplos. Ya. Entonces, la única forma, bueno, ahí ya voy dudando ya. Mis sentidos me engañan. Ya establecí, ya sé que los sentidos me engañan. Entonces, ¿cómo llego a un conocimiento verdadero? Un conocimiento verdadero puede ser en las matemáticas. Las matemáticas me pueden llevar a un conocimiento verdadero. 2 más 2 son 4. Nadie lo puede dudar. Pero Descartes dice, no, puede ser un genio maligno que me esté engañando. Ah, muy bien. Ya, que sea un genio maligno. ¿Cómo llego a una verdad? Y él empieza a dudar de todo, duda de Dios ya. Entonces él llega a una verdad, a un conocimiento claro y distinto. El conocimiento claro y distinto, que es una certeza, es pienso, luego existo. ¿Cómo que esto es una primera certeza, un conocimiento verdadero, claro y distinto? Mira, cuando tú dudas, estás pensando, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, tú dudas de todo, pero hay algo de lo cual no puedes dudar. ¿Qué cosa? Alguien. Alguien está dudando, porque la señora duda no está caminando por la calle, no, alguien está dudando, y en este caso eres tú. O sea que la duda, o sea, esa forma de pensar es garantía de que tú existes, de que esto es un sueño de un ser que vive en otro planeta o cosa por el estilo. Bien, este, ¿me puedes escribir por el WhatsApp si alguien desea escribir? ¿Ya? Bien, entonces ahí está la primera certeza, ¿ya? Entonces el nuevo método es la duda metódica. La duda metódica nos va a permitir llegar a verdades claras y evidentes. Luego, ¿qué más tenemos? El propósito final del método es alcanzar la certeza, ¿ya?
certeza, o sea, una idea clara y distinta, entiéndase, bueno, en términos coloquiales, llegar a un conocimiento verdadero, o también puedes decir llegar a la verdad, ¿no? Aunque ese término llegar a la verdad no lo usa Descartes, por si acaso, ¿ya? No, él utiliza el término idea clara y distinta o conocimiento verdadero, ¿bien? Lo que pasa, yo uso algunos términos para que me logres entender, porque estás más familiarizado con determinados términos, ¿no? Coloquiales, claro, coloquiales. Sigamos avanzando, corramos la cortina y veamos, pues, cuántas clases de ideas nos va a proponer nuestro amigo René Descartes. Y tenemos las ideas adventicias, ¿ya? Que son producto de la experiencia. Tienes una idea de lo que es un hombre, ¿verdad? O de una mujer, o un árbol, o un escritorio, o un celular, o una laptop. Muy bien, es porque la has visto en la realidad, ¿no es cierto? Ahí tienes, por ejemplo, el caso de un niño, ¿no? Tienes esa idea porque has visto un niño. Muy bien. Luego tienes las otras ideas. Estas no vienen de la experiencia, vienen de la imaginación. Pero la imaginación no es abstracta, no, no, no. En base a las ideas adventicias, ¿no? Por ejemplo, conoces lo que es un pescado o un pez y conoces lo que es una mujer. Muy bien. Con la imaginación los partes en dos y juntas las dos mitades. ¿Qué cosa tienes? Una sirena. También puedes tener un caballo alado, también puedes tener un minotauro, también puedes tener un centauro, ¿no? Un unicornio. Bien. Claro, para Descartes, los dioses griegos eran producto de o producto no, eran ideas facticias. ¿Estamos? Claro, ideas facticias. ¿Qué más? Las ideas innatas, tres tipos de ideas, tres, adventistas, facticias, innatas. Las ideas innatas son aquellas que traemos desde el nacimiento. O sea, no son producto de la experiencia. Ejemplo, la perfección y el infinito. ¿Cómo que la perfección y el infinito? Te pregunto, ¿alguna vez has visto al señor perfección o la señora perfección caminando? No, ¿verdad? Bueno, si no lo has visto, ¿cómo tienes una idea de la perfección? Igual pasa con el infinito. ¿Tú has visto el espacio infinito? No. Nein, nif, manan, niek. Bueno, una representación del infinito. Bien, son ideas que las traemos de nacimiento. A ver, continuemos, pues él nos va a hacer una clasificación de sustancias. Sí, sustancias. Alguien podría decir, profe, esencias. Sí, podemos decir que son esencias, pero Descartes no usa la palabra esencia, sino sustancia, sustancia. Como lo usaba Aristóteles, exacto, en ese sentido. Pero para entenderlo, llámalo sustancia, ¿no? De tal forma que podríamos decir que la sustancia del hombre es el alma, y Descartes te va a decir, no, 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 no. El cuerpo humano, el ser humano, tiene dos sustancias. ¿Ya? El alma es una sustancia, el cuerpo es otra sustancia. A ver, veamos pues. Empecemos por la sustancia pensante, la res cogitans en latín. ¿Ah? ¿Cuáles son los atributos de la res cogitans o del pensamiento? Es que con el pensamiento tú vas a juzgar, tú vas a razonar, tú vas a querer, amar, sentir, imaginar. Eso lo vas a hacer con el pensamiento, que es la sustancia que nos diferencia de otros seres en el universo. Es lo que nos hace ser lo que somos, la res cogitans. Muy bien. Luego tienes, obvio, si hay un pensamiento, hay un cuerpo. El cuerpo, los objetos al margen del ser humano. O sea, la res pensante nos diferencia de otros seres. Muy bien. ¿Qué nos hace igual a otros seres? La res extensa. ¿Qué es la res extensa en el caso del hombre? El cuerpo. Entonces, la res extensa, ¿ya? O sustancia extensa es cualquier cuerpo y su extensión, ¿no es cierto? Ya. Eh, sus modos son la figura o sus expresiones son la figura, el movimiento o el reposo de un cuerpo. ¿Estamos? O sea, cuerpo y el cuerpo está en determinada condición, ya a eso se refiere, ¿no? Todas las cualidades del cuerpo. Luego tienes la sustancia divina o la res infinita, ¿no? Exacto, Dios, Dios. Ahora, en los textos de secundaria aparece bastante la res cogitans y la res extensa, ¿no? Entiéndase, res extensa el cuerpo, res cogitans el alma, pero
René Descartes propiamente no utiliza el término alma, sino el pensamiento. Claro, en otros textos él va a usar bastante el término alma, pero ese es otro tema. Continuemos, pues. Entonces, ahora tendremos a nuestro amigo John Locke, empirista. René Descartes francés, John Locke, empirista. René Descartes dice que nosotros tenemos una forma de conocer, ¿no? Que es a través de la razón, o sea, conocimiento verdadero. Y eso es posible gracias a qué? A que nacemos con ideas. Y John Locke te va a decir, no nacemos con ideas. ¿Quién te ha dicho que nacemos con ideas? Si le preguntamos a un ciego de nacimiento cómo es el color rojo, ¿nos dirá algo? No, porque nunca lo ha visto. O sea, si nunca lo he visto, entonces no tendré una idea de lo que es. Claro, especularemos, pero no sabrás qué es. A ver, continuemos, ¿ya? John Locke, ahí lo tienes, ¿no? ¿Y qué nos dice John Locke? Bueno, es el padre del empirismo moderno. A ver, ¿qué es empirismo? Ismo es doctrina, ¿verdad? Escuela. Y empire es una palabra latina que en castellano significa experiencia, experiencia. Lo que nos quiere decir es que, lo que nos quiere decir es que va a rechazar la concepción cartesiana de ideas innatas. Él te va a decir que no nacemos con ideas, no nacemos con ideas. Pero la idea de perfección, la idea de infinito, ¿de dónde viene? Viene de un conjunto de cosas, pues, y que después generalizas con el pensamiento. O sea, son ideas eh, simples que después se van a volver compuestas o complejas. A ver, avancemos. Dice, la mente humana viene al mundo vacía de ideas y principios como el papel en blanco o la tabula rasa. Tabula es latín, en castellano significa tabla. O sea, nosotros cuando nacemos venimos con la mente en blanco. Es lo que te está diciendo. Bien. Luego dice, las ideas surgen sobre la base de impresiones que obtenemos de la experiencia con las cosas. A ver, eso requiere una explicación. Exacto. Expliquemos, pues. Nuevamente nuestro cuadrito, ¿ya? Nuevamente nuestro cuadrito. Mira, sujeto, ¿no? Objeto, y acá está la imagen o representación. Imagen o representación. ¿Qué otro nombre tiene? Conocimiento. Imagen, representación o conocimiento, ¿verdad? Esos nombres tienen. Muy bien. ¿De dónde se origina el conocimiento? El conocimiento se origina de la experiencia. La experiencia, sí, ¿qué es la experiencia? Es la impresión que tenemos a través de nuestros sentidos. A ver, en otros términos, lo que te estoy diciendo es que experiencia no es más que el uso de los sentidos en contacto con los objetos. Una vez que tú tienes contacto con los objetos, recién viene el conocimiento o la imagen en tu mente. Exacto. Entonces, ¿cuál es el origen del conocimiento? La experiencia. La experiencia. Y experiencia significa contacto con las cosas, ¿no? Contacto nuestro, es decir, nuestros sentidos con el objeto. Muy bien. Ahora él nos va a decir que el conocimiento, esta representación, esta imagen que está en nuestra cabecita, en nuestra mente, ¿ya? Son de dos tipos o clases. Las simples, ¿ya? En las simples van a nacer del contacto directo entre nuestros sentidos y el objeto. Por ejemplo, he golpeado la mesa. Bueno, no es mesa, no es un escritorio. Muy bien. ¿Qué sintió? Dolor. O sea, sentí la dureza, dureza, ¿ya? Entonces la dureza sería una idea simple, ¿no? Eh, ¿Y el dolor qué sería? El dolor sería también una idea simple para John Locke, ¿ya? Aquí el entendimiento, la mente o la razón también puedes decir, ¿ya? La razón, entendimiento, mente, interviene pasivamente. ¿Cómo que pasivamente? Es decir, tú no quieres aprender si algo es, el escritorio es duro o es compacto o no. Simplemente te tropezaste y la cualidad de este objeto, ¿ya? Se te ha mostrado a ti. Tú no quisiste aprenderlo, sino que es tan fuerte la cualidad que se te muestra a ti, ¿no? Así como el sol, sales de tu casa y ves que el sol alumbra y es tan fuerte, ya pues tú no quisiste saber si había sol o no. Simplemente esta cualidad, ¿no? O si el día es caluroso o no, simplemente esta cualidad fue de este objeto es tan fuerte que tus sentidos lo recibieron, en ese sentido, ¿no? Que tus sentidos son pasivos, que tu entendimiento no quiere conocer, sino que la fuerza del objeto se ha impuesto. La cualidad también podemos decir. Muy bien.
¿Qué más? Bueno, luego de eso van a tener las ideas compuestas. ¿Cómo que las ideas compuestas? Claro, tú juntas, haces una sumatoria de ideas simples y tendrás ideas compuestas. Aquí es el entendimiento el que va a juntar las ideas simples. Bien. Eh, por ejemplo, ¿no? Tienes una idea de árbol. Muy bien, ya tienes la idea de árbol porque ha habido una idea, varias ideas simples. Primero, la idea simple de color, hojas verdes, tronco marrón, ¿no? La idea simple de olor, ¿no? Porque los árboles tienen un determinado tipo de olor, ¿no? De la solidez del árbol, ¿no? De lo áspero del árbol, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ideas simples, ideas compuestas. A ver, avancemos. Ahora vamos a tener a otro empirista, otro inglés, David Hume. David Hume. Bien. Eh, sí, David Hume. Estamos jugando, parece. Mira, 1632 nace John Locke y perece en 1704. Estamos hablando del siglo XVIII, principios del XVIII, ¿no? Luego de muchos años tenemos acá a su amigo, como que su amigo. Claro, pues, lo ha leído. A eso me refiero. Mira, si nace en 1711 y John Locke ha muerto en 1704, obviamente no se han conocido. Lo recalco porque en la anterior clase no parece que alguien entendió, o me pareció en todo caso, ¿no? Que han entendido que era, cuando dije que era su amigo, que se han conocido. No, 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 no. Cuando tú lees a un autor, o sea, lees un texto de un determinado autor, y te cae simpático, ¿no? Entonces lo haces tu amigo o tu amiga, depende de quién ha escrito, ¿no? Un varón o una mujer. Ya, ese es el sentido que quiero que me entiendas, ¿ya? No es que esté con fiebre, no, 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 nada por el estilo. Ya, bueno, avancemos. Empirista también David Hume, inglés, por supuesto, ¿no? Eh, ¿Qué nos dice? Ah, es la imagen de David Hume. Él nos va a decir que en nuestra mente hay dos tipos de percepciones, en nuestra mente, o sea, en el intelecto, o sea, en la razón también podemos decir, dos tipos de percepciones, ¿ya? La primera es una impresión y la segunda le va a llamar ideas, ¿no? Algo parecido a las ideas simples, ideas compuestas. Sí, sí, algo parecido, al menos la sensación es la misma. Digo la sensación, no los conceptos, ¿ah? No, los conceptos sí son diferentes. A ver, empecemos. Las impresiones son las que primero se van a dar. En base a ellas viene una segunda etapa, una segunda percepción que se llaman ideas. Muy bien, primero son las impresiones. Ahora, son percepciones que se presentan con una fuerza e intensidad de la mente. Por ejemplo, nuevamente, golpeo el escritorio. Nuevamente sentí, fue muy fuerte. Ya bueno, sentí la dureza. Muy bien. Ya, ahí tuve una impresión. Impresión de la dureza, ya, bueno, luego el color, ya, lo que sea. Bien. De esa impresión va a surgir la idea. ¿Qué es una idea? Acá te dice una imagen debilitada, o sea, es una impresión borrosa, producto de las impresiones, ¿no? Es una impresión borrosa, ¿ya? Difusa también podríamos decir. Entonces, no existen ideas si es que no hay impresiones, ¿no? Como la del ciego, pues. El cieguito tiene una idea de lo que es el color rojo. No, ¿por qué no? Bueno, David Hume te dice, porque nunca ha tenido impresiones, pues, o sea, nunca la ha visto, ¿no? Nunca la, bueno, nunca ha tenido experiencia con eso. No existen ideas innatas, coincide plenamente ahí con John Locke, nacemos con la mente en blanco, ¿bien? O sea, nadie nace malo ni nadie nace bueno, es lo que te está diciendo. Pero aquí tenemos que decirle, pero señor David Hume, ¿sabe qué? Yo estoy estudiando epigenética y parece que sí nacemos con ciertas ideas. Ah, bueno, ya, es para la discusión, ¿no? Es para la discusión. Claro, estoy provocándote para reflexionar. Bueno, acá tenemos las impresiones, mira las impresiones y las ideas. En las ideas podemos decir que solamente son recuerdos, recuerdos. En cambio, en las impresiones tenemos que tener el objeto. Acá está el objeto y ahí claro, las impresiones, ¿no? Tenemos al objeto, está visualizando el objeto y tenemos la impresión. Ya el recuerdo vendría a ser las ideas. O en tu caso, ¿no? Este segundo nivel ya son las ideas. El objeto, la impresión se va a dar en la visión y luego la representación. A ver, avancemos.
Critica la causa y sustancia. Parece comida, ¿no? La causa y la sopa y sustancia. No, no es comida. La causa hace alusión al principio de causalidad. ¿Te acuerdas? Toda causa genera un efecto y todo efecto es producto de una causa. Exacto. Continuemos, pues. Ya, continuemos. Critica la causalidad. Es, por ejemplo, ¿no? Él nos habla de las bolas de billar. El ejemplo es de él, ¿no? No sé si alguien ha jugado billar. ¿Nadie jugó billar? Ya, bueno. Entonces, ¿cómo podemos decir? Muy bien. Apretaste el botón de off de tu laptop. ¿Y qué pasó? Se prendió. ¿Cuál es la causa de que aparezca imágenes en la pantalla? El haber presionado el botón de off, ¿verdad? Hay una causa, hay un efecto, ¿no? Aquí Mari Carla Rosario me dice que sí conoce el billar. Ya, bueno. Bueno, pero no todos conocen, ¿no? Ya, sigamos. Entonces, hay toda causa genera un efecto. Muy bien. Nosotros hemos nacido, por supuesto. ¿Cuál es la causa de nuestro nacimiento? Claro, una relación entre el papá y la mamá. Estamos. Espermatozoide y óvulo, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Causa, efecto. Ya, pero David Hume te va a decir, pero ¿dónde está esa relación? Yo veo objetos, nada más. No veo a la señora relación, la señora fuerza, la señora ley. No la observo. Recuerda que él es empirista. No hay una experiencia sobre esta ley. Eso no existe. ¿Y por qué decimos que toda causa genera un efecto? Bueno, por una cuestión de costumbre. Porque a cada rato se repite, nada más. Pero eso no existe. Ahí, por ejemplo, encontramos eh, cierta veracidad de esa postura en el mundo de la mecánica cuántica, donde de una causa solamente hay probabilidad. Puede ser que suceda algo como puede ser que no suceda. Ya, bueno, es interesante, no creas que estos señores están desfasados, no se te enseña por gusto, ni tampoco se le enseña por gusto estos temas a un chico de Harvard o a un chico de la Universidad de Pekín o a la Universidad de Oxford. No, no, no. Todo lo que estás aprendiendo también ellos lo están aprendiendo. Claro, pero tú lo estás aprendiendo en academia, ¿no? Claro, academia pre. Ya bueno, continuemos, continuemos, ¿no? Debiste aprenderlo en el colegio, claro, claro. Ya. Luego critican la sustancialidad. ¿Cómo es eso? Ya, para que me entienda sustancia, porque no podemos estar definiendo y explicando las definiciones ya. Sinónimo de sustancia, la esencia. ¿Ya? Pero ojo, él no habla de esencia, no, no, pero para que te dé una idea. Ya, critica la sustancialidad. ¿Ya? Te dice, nuestras percepciones se sitúan en el nivel de, de propiedades o atributos de lo fenoménico, o sea, del fenómeno, del objeto. Cualquier idea de sustancia es falsa. Ahí no entendí. Ya, imagínate, ¿cuál es, para un creyente, cuál es la esencia o sustancia de un ser humano? El alma, dirían, ¿no? Es la esencia. Y él te dice, muy bien. A ver, abramos un cuerpo humano. Hay hígado, hay riñón, hay corazón, ¿no? Destapamos la cabeza, ¿no? Neurona, etcétera, etcétera. Ya cerebro, neurona, etcétera. ¿Y dónde está el alma? No hay. Ah, bueno, pues es que esa esencia, esa sustancia no existe. No existe. El objeto, en este caso el cuerpo humano, tiene solamente propiedades o atributos, ¿no? Una expresión de la cualidad digo, claro, del cerebro, su expresión es la mente. O sea, la mente no está en el aire, es producto del cerebro. Estamos. Pero no es lo mismo, no, no, es una función es como del brazo o de las piernas. Una función de las piernas o algo que podemos hacer con las piernas es correr. Sí, pero si no tienes piernas, no puedes correr. No es que hay una esencia que te iba a correr. No, eso no existe, pues. ¿Me entiendes? Bueno, a ver, avancemos, avancemos. Estas ideas, causa y sustancia, solo surgen por hábito o costumbre. O sea, cada rato como ves que eso pasa, ya tú dices que eso existe. No necesariamente. O simplemente para él no, no existe, ¿no? Finish, ya. El criticismo de Manuelito Kant o Immanuel Kant. 1724, estamos hablando mediados del siglo XVIII aproximadamente, hasta el siglo XIX. Ya él fallece en el siglo XIX. Él nació en Königsberg. Antes esa parte era alemana, pero después se la anexó Rusia, ¿ya? Ya tiene que ver con las guerras y tantas cosas, ¿no? Ya bueno, Alemania, Alemania, hoy.
A ver, Immanuel Kant, ¿qué propone? ¿Cuál es su filosofía? Ahí tenemos su retrato. Bien. Sintetiza el racionalismo y el empirismo. ¿Qué quiere decir sintetiza? Mira, ¿por qué se llama criticismo? ¿Sabes por qué? Criticismo, ismo, doctrina de la crítica. La crítica viene del griego krinos. ¿Qué significa krinos? Dividir, separar. Dividir, separar, analizar es el término que usamos en el mundo académico, ¿ya? O sea, cuando tú haces un análisis, lo que estás haciendo es una crítica, es decir, estás dividiendo, un todo divides en partes para hacer una mejor observación, ¿ya? Por eso no es malo la crítica, que positiva, negativa, no, no, la crítica es crítica. Es una observación franca, sincera, ¿no? Algunas veces vehemente, ¿no? Otras veces muy sutil, ¿no? Pero crítica al fin y al cabo, ¿no? Ya bueno, él va a criticar al racionalismo y al empirismo y va a dar algo nuevo. Y a eso se le llama criticismo. ¿Estamos? Se preocupó por responder cuál es el alcance y límite de la razón. La razón humana, el intelecto humano, la mente humana, ¿tiene límites? Bueno, hoy en día con las neurociencias te dice que sí, pues no. Nos guste o no, igual que la memoria, tiene límites, pues no, no. Sí, somos humanos, hay limitaciones. Ya bueno, pero continuemos. Eh, las categorías configuran y ordenan el mundo, los objetos. A ver, ¿cómo que las categorías? Ya, las categorías están en el intelecto, en la mente, en la razón. Vendrían a ser, entre comillas, ya, entre comillas, propiedades que nos permiten conocer el mundo, describir el mundo, asignarle un orden a los objetos. A ver, sigamos. Ya, vamos a hacer un dibujito para que se explique mejor. Que dice, la participación preponderante del sujeto en la configuración del conocimiento se denomina giro copernicano. Ay, ¿qué quiere decir ahí? Mira, sucede que los racionalistas y los empiristas, ¿ya? Consideran, como ya te había narrado en un principio, que en primer momento el intelecto es pasivo, recibe la fuerza de las cualidades de los objetos. Tú no quieres aprender, pero bueno, pues se te imponen pues a los sentidos. En cambio, Kant va a decir, no, 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 nunca es pasivo, siempre es activo. Desde el momento en el cual ves un objeto y señalas color blanco, ya le estás asignando una categoría. Desde el momento que dices un celular, un celular, ya le estás asignando una categoría. Desde el momento que dices la dureza de la carpeta, ya le estás asignando una categoría. O sea, el conocimiento, el intelecto no es pasivo, es activo. Ya, ese es el giro copernicano, ¿no? Mientras que para otros era pasivo, él empieza a decir, no, 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 es activo. Ya, ese es el giro. Ya, pero ¿eso qué significa? A grosso modo significa que nosotros configuramos el mundo. Vemos el mundo de acuerdo a nuestras características humanas. No tenemos, por ejemplo, la visión de un tipo de insectos como la abeja, un tipo de abeja que puede observar los rayos infrarrojos. Nosotros no podemos, ¿ya? A ver, se corre la cortina. ¿Para qué? Para explicarte el conocimiento antes de seguir avanzando. Aquí tienes al sujeto, acá tienes al objeto, acá tienes la mente o intelecto, ¿no? Y ya, acá ves una especie de nubes. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos acceso a los objetos en sí mismos. Esos objetos en sí mismos pueden ser la sustancia o esencia. Bueno, sí, podemos decir, ¿no? Pero no, no, él no habla de eso. Ahora, existe una especie de nubosidad en las cuales se va a hallar una especie, entre comillas, porque él no habla de reflejo, una especie de reflejo. Solamente quiero darte una idea, ¿ya? Porque él usa otro término, ya te lo voy a decir después, ¿ya? Hay esto que sería una especie de reflejo de la esencia, ¿no? Muy bien. Y eso es lo que tú conoces. O sea, no conoces las esencias, la cosa en sí, la sustancia, no. ¿Por qué? Por las limitaciones de nuestros sentidos. Muy bien, ahí está el término. Fenómeno se llama la representación, entre comillas, el reflejo, ¿ya? Y noumeno o cosa en sí es el objeto. ¿Mm? Ah, ya, una captura de pantalla. Pero esto lo graban, ¿ah? Esto lo graban, ¿no? La anterior. ¿Cuál anterior? Ya, bueno. A ver, vamos avanzando.
Sí, se nos va la hora, se nos va la hora, se nos va el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es un problema filosófico, ¿ah? No es de la física. No, el tiempo es una magnitud. No, ya vas a ver cuando hagamos la relatividad general, la relatividad específica y la mecánica cuántica, vas a ver que teóricamente es posible viajar a través del tiempo, que la categoría es espacio-tiempo, están unidas. Ya bueno, ese es otro término. Ah, sigamos, sigamos. Es alucinante cómo, cómo usamos categorías filosóficas y cómo nos sorprende el mundo. Bueno, y también Kant, ¿no? Con las limitaciones de nuestro conocimiento. A ver, fenómeno, nómeno, cosa en sí, ya. Ahí están los sentidos, mira ese punto rojo, los sentidos, hace referencia al tacto, ¿ya? Entonces tú cuando tienes contacto con el fenómeno, ya, ese contacto de tus sentidos con el fenómeno se llama experiencia. Muy bien, ahí viene el empirismo, claro. Ya, empiezas a conocer. Pero eso no basta. ¿Por qué? Ahí viene la razón. Por eso es una síntesis de racionalismo y empirismo, pues. En la razón, ¿qué encontramos? Categorías. Entonces, por la experiencia está dado el objeto. Por la razón lo clasificamos. Una cosa es que tú agarres tu celular y otra cosa es que tú digas celular. Al decir celular ya estás dándole una serie de propiedades al objeto. Tú estás configurando la realidad. Tú estás construyendo. De ahí viene la palabra constructivismo. Immanuel Kant fue el primero, fue el que elabora toda esta teoría que se ha desarrollado en la educación, ¿no? Que el ser humano construye el conocimiento, construye el mundo. Bien, ¿por qué? No tenemos acceso a las esencias, al nómeno. Muy bien. Entonces, por esto es una síntesis, ¿no? ¿Cuál es el origen del conocimiento? Bueno, es la razón a la experiencia. Eso genera conocimiento. Eso genera conocimiento. Ah, muy bien. Ahí corre la cortina, sigamos explicando. ¿Ya? Ya te hablé del giro copernicano, ¿verdad? Ahora, sapere aude. Se da el movimiento de la ilustración. Puedes buscar en internet ilustración, ¿ya? Immanuel Kant es el abanderado. Escribe incluso un texto llamado La Ilustración. Bien, en las cuales da muchos argumentos, pero hay una frase que se recoge bastante y sintetiza hasta cierto punto esa parte de su escrito, que es atrévete a pensar por ti mismo, atrévete a usar tu propia razón. Oye, ¿por qué existen los espíritus chocarreros? Ah, porque me dijo mi abuelita. ¿Cómo que te dijo tu abuelita? No, 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 tú tienes que usar tu propia razón, ¿no? Llegar a tus propias conclusiones, ¿no? Eh, que ha habido fraude en las elecciones bajo la mesa. Un momentito, ¿hay pruebas? No, no hay pruebas. Entonces, pues, ¿a quién quieres engañar, no? Tú tienes que utilizar esas actitudes que son propias de la filosofía, ¿ya? Sí, tu formación, pues, tiene que ser rigurosa desde ahora, seria, rigurosa. Bueno, las expresiones políticos-sociales del pensamiento de Kant los vamos a encontrar, estas expresiones, en la independencia en las 13 colonias. ¿Qué se enarbolaba? La libertad y los derechos del ciudadano, ¿no? ¿Te acuerdas? Posteriormente, la Revolución Francesa con libertad, igualdad, fraternidad. Luego viene la Revolución Rusa o Soviética y luego la China, ¿no? Y otras más, en las cuales, pues, el hombre es dueño de su destino. ¿No es cierto? No hay reyes, no hay iluminados, no hay enviados de Dios, elegidos por Dios o hijos de Dios que gobiernen. No, 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 todos son acuerdos, ¿ya? Y todos debemos proponer un mundo libre. Ya, esas expresiones políticos sociales tienen un origen. ¿Dónde está? Escarbas y encuentras en Manuel Kant. Pero, ojo, Kant no está inventando nada. No, no, no. Él ha tenido lecturas anteriores y estos son los filósofos griegos, ¿no? Es una grandeza increíble cómo estos hombres nos pueden ayudar a construir un mundo mejor. Continuemos, claro, desarrollando ciencia y tecnología. Continuemos. Entonces, decimos que el nómeno es incognoscible, o sea, la esencia, la sustancia, el nómeno, la cosa en sí, no se puede conocer, ¿ya? Lo único que podemos conocer es el fenómeno, ¿ya? Nosotros estamos limitados solamente a conocer el fenómeno. Bueno, y acá las cuatro preguntas, ¿no? En realidad la última pregunta es la que sintetiza las otras tres. ¿Qué es el hombre? ¿No? ¿Qué es antropología filosófica? Por supuesto, antropología filosófica. ¿Mm?
A ver, corremos la cortina y antes que se nos vaya el tiempo, hablemos de, bueno, nos está mirando el búho de Minerva con la mirada fija. Tú sabes que los búhos no pueden mover sus ojitos, ¿no? Tienen que mover toda la cabeza. No es como nosotros podemos mover los ojitos derecha e izquierda. No, no, ellos la mirada fija. Y si quieren voltear a ver algo, tienen que voltear la cabeza. Ya bueno. Continuemos. Peculiaridades del símbolo de la sabiduría, ¿no? Mascota de la diosa Atenea, la siempre pura, la siempre bella. Clases de juicio. ¿Qué es un juicio? ¿Qué es un juicio? ¿Qué es un juicio? Una oración, una proposición. El término juicio se usa bastante en psicología. El término proposición se usa claro, en matemáticas y en lógica. Pero el término en lenguaje y coloquialmente es una oración. O sea, hay un sujeto, verbo, predicado. ¿Estamos? Un juicio es un conjunto de palabras en las cuales hay un sujeto, un verbo, un predicado. Muy bien. Entonces, los juicios son, según Kant, de tres tipos. Tiene los analíticos, los sintéticos y los sintéticos a priori. A ver, veamos pues, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Los analíticos, por definición, son juicios u oraciones en las cuales el predicado está dentro del sujeto, es decir, el predicado no le agrega nada nuevo al sujeto, ¿ya? Son universales y necesarios, por eso es que no le agrega nada. Son a priori, o sea, no necesitan la experiencia. A priori significa sin experiencia, ¿ya? A significa sin. Priori es experiencia, ¿no? Sin experiencia. El ejemplo, los solteros no están casados. Mira, solteros, sujeto, casados, predicado. Y el verbo, están. Ahí está el verbo, de ser, estar, ¿no es cierto? La palabra no debieron ponerlo acá junta para que no te confundas, pero yo estoy seguro que sí me vas a entender. Te pregunto, cuando alguien se presenta y dice que es soltero o soltera, ¿qué debes entender? Que no está casada. Y si no está casada, te dice, no soy casada, bueno, está soltera, pues, ¿no es cierto? Bien, el predicado le agrega algo nuevo al sujeto, nada, pues, ¿no? Nada. Es como que se diga, por ejemplo, la pelota es redonda. Ah, bueno, es un mal ejemplo, porque hay pelotas cuadradas, no, 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 esa es la de Kiko. No, hay pelotas ovaladas, ¿no es cierto? Las de fútbol americano o rugby también, claro. No, 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 no es un buen ejemplo. Cuando decimos, por ejemplo, el todo es mayor que las partes. El todo es mayor que las partes. El todo sujeto es el verbo, ¿no? Ser, estar, mayor que las partes. Ahora, el predicado mayor que las partes le agrega algo nuevo al sujeto. Nada, pues, porque es obvio. Una totalidad siempre va a ser mayor que una pequeña parte de ese todo, ¿no es cierto? Muy bien, ya avancemos. Luego tienes los juicios sintéticos. ¿Qué son? Son juicios u oraciones en las cuales el predicado no está en el sujeto. El predicado le da un nuevo significado al sujeto, ¿ya? Ahora, para saber si le da un nuevo significado o no, tenemos que hacer alusión a la experiencia. Por eso dice a posteriori, con la experiencia o después de la experiencia. Y si es después de la experiencia, entonces será contingente, porque puede ser como puede que no sea. Y obviamente es particular. O sea, estamos hablando de un objeto, un elemento. Ejemplo, los solteros son más felices. Acá sí se ve clarito, ¿no? Sujetos solteros son, es el verbo, verbo ser estar, y más felices es el predicado. Ahora, ¿el predicado le agrega algo nuevo al sujeto? Por supuesto. ¿Pero por qué? ¿Todos los solteros son felices? No. Hay solteros y solteras que son renegonas, que no son felices, son tóxicas o son tóxicos. ¿Quién se va a acercar a una persona tóxica? Ni a balas, ¿no es cierto? Tú te retiras, ¿no? Claro, te haces de la vista gorda, pues. Entonces, como puedes observar, la felicidad no es un atributo de los solteros. El predicado felicidad, ¿ya? Le está agregando, en este caso, en esta oración, algo nuevo al sujeto, sujetos solteros.
¿Me entiendes? Pero para saber eso tenemos que, claro, tenemos que ver la experiencia, ¿no? A qué soltero está haciendo alusión propiamente, ¿no? Bien. Los sintéticos a priori, acá de repente hay alguna dificultad porque te voy a decir sintético a priori. Si el sintético es a posteriori, acá te hablo a priori. ¿Cómo es eso? Son juicios en los cuales, ¿ya? El predicado no le agrega nada nuevo al sujeto. Está en el sujeto. Está en el sujeto. Suena un poco raro, ¿no? Claro, estos son juicios propiamente de los conocimientos científicos, de la física y la matemática, nos habla Kant, Immanuel Kant. Es decir, cuando encuentres una oración que hace alusión a la física o la matemática, de frente tienes que marcar juicio sintético a priori. Juicio sintético a priori, ¿ya? Son universales y necesarios. Lo a priori, pues, es antes de la experiencia, ¿no? O sea, el predicado le agrega algo nuevo al sujeto. Sí, pero no dice que es a priori, los a priori no agregan nada nuevo al sujeto. No, 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 esos son los juicios analíticos, que no requiere la experiencia. Con el pensamiento nomás ya sabes que es a priori, ya, no necesitas de la experiencia, pero acá sí necesitas de la experiencia, pero sería contingente. No, no, necesitas de la experiencia para corroborar la conclusión. Por ejemplo, decimos, la recta es la distancia más corta entre dos puntos, ¿no? La recta, ahí tienes al sujeto, es el verbo, la distancia más corta entre dos puntos es el predicado. ¿El predicado le agrega algo nuevo al sujeto? Sí, porque hay rectas, bueno, claro, la recta es diferente a la curva. Hay rectas, ángulos rectos, ¿ya? Entre dos puntos. El término punto es diferente al término recta, ¿no? Es algo nuevo. El predicado no está contenido en, en el sujeto propiamente, ¿ya? Pero es a priori. Profe, está un poco confuso. Mira, no te hagas problema, ya la hora nos ha ganado, faltan 3 minutos. Ya. ¿Cómo identificas en el examen un juicio sintético a priori? Porque son oraciones que la vas a encontrar o van a hablar o van a expresar un conocimiento científico. Básicamente matemática y física, ¿no? Por ejemplo, otro conocimiento sintético a priori. La suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Ahí está, otro juicio sintético a priori. ¿Ya? Claro, también puede decir, ¿no? Una línea recta es una sucesión de puntos. También es un juicio sintético a priori, ¿no? También podrías decir, la fuerza es igual a masa por aceleración. También es un juicio sintético a priori, ¿ya? Lo encasillas ahí. Eh, Sintético a priori es igual que los analíticos. Sí, en el término de que no se necesita de la experiencia, o en el sentido de que son solamente universales y necesarios, ¿ya? Y obviamente no necesita de la experiencia a priori, ¿ya? Ya, se parecen, sí, pero la diferencia es que estos, los a priori, los vamos a encontrar, incrementa el conocimiento del predicado, incrementa el conocimiento, es decir, el predicado es algo que no está en el sujeto, y por tanto incrementa el conocimiento y los ubicas dentro de lo que es la física y la matemática. Bueno, acá le han puesto conocimiento científico. Hoy en día, en términos generales, conocimiento científico. Entonces, ¿cómo lo diferencias de un analítico? Porque el analítico no te habla, pues no son oraciones de física y matemática, solamente los sintéticos a priori. A ver, uy, nos falta un minuto. A ver. Segundos. Quería hacer una pregunta, es que era muy condensado acá. Ya, bueno, a ver. Rápido, te dice, un grupo de amigos decide ir al estadio a alentar a su equipo favorito en la final del campeonato. En plena efervescencia del partido, el árbitro anula un gol. Los amigos y el resto de aficionados reaccionan con ira a favor de su equipo lanzando objetos al árbitro. Ellos sienten el encuentro deportivo con pasión, por eso reaccionan con una actitud irascible, ¿no? Prepotente, ¿no? Agresiva. Cuando después recuerdan esa reacción emocional exagerada, empiezan a preguntarse si actuaron bien o no. Ah, muy bien. ¿Cuál es la pregunta? Uno, de lo mencionado en el texto de David Hume plantearía que, según Hume, las percepciones como la ira son
más conscientes que los acuerdos. B, las impresiones son más vivaces y el recuerdo es menos intenso. C, las reacciones emocionales son costumbres de los aficionados. D, las impresiones, bueno, ya me ganó la hora, ¿no? Lamentablemente sí, tengo que darle las respuestas, ¿ya? Ahí la tenemos. Por favor, tomen nota, ¿no? De la evaluación. Sí, ya nos ganó la hora, ¿no? Es una pena. La próxima, tenemos que correr un poquito más. Bueno, señores, eso es todo. Muchas gracias. Corre el telón, ¿no? Buonanotte. Good night. Hasta pronto. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.